¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, significado del nombre querubín. Querubín se deriva de la voz hebrea querub, que originalmente significa toro, becerro, pero que en la religión cristiana luego se convertiría a querubín para darle la connotación de pequeño ángel. ¿Cuál es el significado de querubín? El querubín nace de la palabra latín cherubim, que desciende del hebreo querub. Su significado exacto es los segundos. Estos son considerados ángeles que custodian la gloria de Dios. Son seres con desplazamientos muy rápidos, en sus movimientos se pueden comparar como el accionar de un relámpago, pues al ver la luz del mismo casi de inmediato habrá caído. La imagen de un querubín es asociada con la de un niño muy tierno, con sus alas y su cercanía a Dios es muy estrecha. Estos son seres celestiales que solos pueden ser vistos en espacios celestiales. Se destaca que este nombre denota claramente a un ser celestial, amoroso y que cumple órdenes a cabalidad sin descansar un momento, por lo que son totalmente confiables en lo que hacen. Este ser tan especial es una creación de Dios que tiene propósito, pero que también goza de la capacidad de libre albedrío, por lo que la adoración que hace con Dios es totalmente sincera. Características personales del nombre de querubín. Uno de los elementos más resaltantes de los querubines es su fidelidad y amor desprendido. Son seres totalmente leales que acatan instrucciones con total apacibilidad, pero con firmeza. Llama la atención que estos son seres celestiales de gran belleza y ternura, lo que traducido al lenguaje coloquial se dice querubín a una persona de extrema belleza, pero cargada de mucha ternura. Este ser tiene aspecto muy parecido a los hombres en su estado corriente, pues fue una creación de Dios mucho antes que existiera el hombre en nuestro sistema terrenal. Otro aspecto que podemos decir de ellos es que fueron creados con un gran poder y que los hombres jamás podrían alcanzar tal esplendor y fuerza como ellos los tienen. Son criaturas superiores. De igual manera, el querubín es un ángel que tiene personalidad y que, por ser un ser que ha estado muy cerca de Dios por miles de años, tiene cualidades de su Padre Celestial muy marcadas. Siempre se asocia a un ángel como un ser de luz y sin duda es así. No obstante, Dios, su Creador, les ha permitido pensar y decidir por su actitud, conciencia y con amor puro y sincero. Estos seres han demostrado en muchos pasajes bíblicos su lealtad con Dios y han protagonizado circunstancias en donde demostraron su poderío teniendo propósito leal en lo que hacen. Nunca dejan de alabar a su Creador y están de manera constante mirando la escena del mundo actual, alegrándose por lo bueno y aceptando a Dios y teniendo tristezas por todo lo malo que sucede. La afirmación anterior nos deja una idea abierta de la inmensa bondad que tienen estas criaturas y que, al igual que Dios, son incondicionales y misericordiosos con los hombres. Sin más que agregar a las características aquí mencionadas, resumimos que el amor, la ternura, su fuerza, la gran paciencia y su obediencia y justicia son características de los querubines. ¿Cómo se escribe querubín en otros idiomas? Existen distintas maneras de escribir este nombre en otros idiomas. Por ejemplo, en italiano se escribe cherubini, en inglés cherub, en alemán cherubin y en portugués querubim. Onomástica o santoral de querubín. Conocemos un número de 10 ocasiones en las que se celebra la onomástica, como ejemplo la fiesta de los ángeles custodios, el 2 de octubre, y la de Nuestra Señora de los Ángeles, el 2 de agosto. Resaltamos que estas festividades son de gran valor en la feligresía católica, debido a que ellos consideran muy real el poder de estos seres celestiales y el acompañamiento que nos hacen día a día. Bien amigos, si el video fue de tu agrado dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.